Bueno, antes de nada, perdón por el clickbait de este título, hay que competir con unas grandes charlas en paralelo, así que había que jugar un poquito a ser youtuber y poner un título un poco picantón. Obviamente, luego la realidad va a ser un poco más suave que esto, ¿eh? Pero gracias a todos. Yo soy Santi, soy el cofundador y CTO de Edpuzzle. ¿Y qué es Edpuzzle rápidamente? Es una plataforma que permite a los profesores usar cualquier vídeo como su lección en clase. Bueno, tenemos el roll-up ahí que incluso lo explica mejor que yo, ¿no? Pero al final pueden elegir cualquier vídeo de YouTube propio que suban ellos, que graben ellos con alguna herramienta de screen recording, lo suben a nuestra plataforma, lo asignan a los alumnos, añadiendo preguntas entre medio para evaluar su conocimiento y reciben todo el feedback para actuar el día siguiente en clase, comprobar quién lo ha visto, quién no lo ha visto, quién lo ha entendido y dar el siguiente paso para seguir al final el curso de manera lineal y cómoda. Un poco números, para que tengáis un poco de contexto. Llevamos ahora ya unos 11 años, casi de nuestro cumpleaños recientemente, y empezamos en Estados Unidos y ahora mismo pues, tenemos bastantes usuarios. Lo digo para que lo pongáis en contexto luego cuando hablemos de arquitectura y tal, que podáis mirar más o menos qué tipo de retos de escalabilidad tenemos. Y súper rápido, speedrun de la historia. Somos 4 fundadores, que somos de Barcelona todos, aunque todo empezó en una clase en Badalona. Uno de mis socios era profesor allí y tenía una clase con alumnos de diferentes países, recién llegados, que no sabían el idioma local, que tenían diferentes niveles de conocimiento de la asignatura en concreto. Entonces empezó a crear sus propios vídeos a mano, con una Wacom en su fin de semana, y nosotros empezamos a hacer una web para que los pudiera hostear. Super speedrun, de ahí acabamos en Y Combinator en Estados Unidos, una incubadora, como digo, hace ya 11 años, y empezamos a crecer orgánicamente las escuelas de allí hasta el día de hoy. Pero a nivel de equipo volvimos a España para crear el equipo de producto y en Estados Unidos tenemos ventas, marketing, creación de contenido y demás. Esta no es nuestra primera charla, dimos otra en la Pamplona Software Crafters de este año y lo comento y pongo el link también a ella, aunque no es un requerimiento haberla visto, porque esta charla de alguna manera es como una segunda parte. Como digo, no hace falta que la hayáis visto, seguro que no la habéis hecho porque el tiempo es limitado, pero quería, si queréis verla después para enlazar con lo que vamos a comentar hoy, aquí tenéis el link. En esa charla lo que hablábamos era qué criterios utilizar para diseñar la topología de tu equipo, especialmente sabiendo que al final es estrategia. Y a veces te toca a ti decidirla o a veces no. A veces entráis en compañías donde la estructura ya está hecha y ni pensáis por qué es de esa forma o por qué es de otra, o no tenéis la oportunidad de hacer reverse engineering un poco para entender por qué hay ese formato. Entonces, en esta charla intentamos bajar a principios fundamentales qué criterios afectan a la hora de diseñar tu propio equipo y los comentamos uno a uno, primero en contexto general, porque al final nuestros problemas son comunes, y luego, como en nuestro caso en concreto, lo aplicamos en base a nuestra estrategia, ¿no? Y son básicamente 6 factores. ¿Qué tecnología necesitas según lo que estás construyendo? La complejidad del producto inherente que tiene, la estrategia de empresa, que ahora os comentaré cuál es la nuestra, dinero que tienes en el banco. Al final esto afecta, no lo tenéis visibilidad muchas veces, pero cuando tienes el rol fundador, técnico, etcétera, etcétera, es algo que miras, ¿no? Tamaño y rotación del equipo actual y la gestión de las personas de las carreras. Esto es al principio de la empresa y no hace falta mucho management, o ya hace bastante tiempo que empezasteis, o sois muy grandes y ya requiere cierta estructura para que la gente que tenga inquietudes pueda crecer en su carrera profesional. Estos son los 6 criterios que utilizamos. Nuestra estrategia y cómo los aplicamos al final es bastante particular. Nosotros somos una empresa que tenemos muchos usuarios, como habéis visto, pero damos prioridad a nuestra sostenibilidad. ¿Por qué? Porque cuando empezó el sector educativo hace 11 años no había ni un inversor interesado. Eso era así. Entonces, lo que vimos en ese momento es que teníamos que tener un producto con valor que además no solo gustara en el mercado, sino que se vendiera, que no era obvio en ese momento porque nadie había creado un modelo de negocio vendiendo a escuelas que fuera escalable y sostenible. Entonces, nosotros lo priorizamos desde el principio. Eso, como consecuencia, te lleva a que, como equipo, tienes el equipo justo y necesario, o incluso un poco menos a veces, para construir todo eso. Entonces necesitas que todo el mundo tenga el mayor impacto posible en cualquier parte del producto. No pasa como quizá en empresas más conocidas de levanto ronda, ficho mucho, verticalizo los equipos rápidamente, etcétera, etcétera, sino que nosotros crecemos justo por nuestra capacidad y posibilidades, ¿no? Eso que se dice de vivir por encima de nuestras posibilidades, nosotros vamos justo siempre, históricamente, invirtiendo todo lo que ganamos en el equipo y no dependiendo de rondas de inversión externas. Entonces, lo que necesitamos
por formato de equipo, al ser tan pequeños, son Product Engineers, porque lo veréis después, pero el producto es gigante. Después de 11 años podéis imaginaros, y de tantos usuarios, tantas casuísticas, realmente hay muchas situaciones, muchos features, muchas maneras de utilizarnos en diferentes países, etcétera, etcétera. Así que necesitamos esta palabrota que se ha inventado ahora el mercado, que es Product Engineer, que al final yo lo resumiría como menos especialista y personas que puedan solucionar el problema end-to-end. Digamos, de arriba a abajo, da igual la tecnología sin especializar los equipos en front, back ni nada, sino full stack de verdad, ¿no? Y con inquietudes a nivel de producto. Es decir, que estén cómodos y cómodas con la incertidumbre. Entonces, esta es un resumen muy rápido de la primera charla. Os he dicho los 6 criterios que afectan al equipo en base a la estrategia del equipo, de la empresa en concreto. Esta es la nuestra. Pero mirando la charla, realmente creo que cometimos un error que comete todo el mundo. Y es que normalmente se habla en las charlas sobre equipos y en algunas sobre arquitectura, pero nunca en la misma. Entonces, pensando un poco, dijimos, vamos a intentar hacerlo nosotros, pero a la vez hace un poco de reverse engineering, haciendo research para la charla de ¿por qué no existen estas charlas ya? ¿Por qué no hay charlas en la última sobre crafters, en cualquier otra conferencia internacional, que mezclen estos dos temas, ¿no? Antes de ver pues, una manera de encararlo? Y al final explicaré mi teoría, pero lo que hay que entender es que la arquitectura de tu código realmente hay que darle cariño cuando una de estas dos variables se va de madre. Es decir, o cuando la complejidad del producto incrementa muchísimo, entonces hay que buscar maneras de organizarlo, o cuando tu equipo, la complejidad de tu equipo crece mucho. Y ahí es donde empieza mi teoría de por qué no existen estas charlas combinando arquitectura y equipo. Y básicamente son, como digo, opinión personal por estas 3 razones. Empezamos con la primera, que es la propia ley de Conway, ¿no? Que te dice las organizaciones dedicadas a diseño de sistemas están abocadas a producir diseños que son copias de su estructura. De alguna manera la frase ya te está sesgando que primero va el equipo y luego va la arquitectura. Es decir, de la fórmula que hemos visto antes, parece que se asume que la complejidad empieza con el equipo y luego se traslada al producto y no al revés. Entonces, por eso ya la propia ley de Conway nos sesga. Y también por lo que llamo yo sesgo de supervivencia. Cuando escucháis startups o empresas hablar de ellas mismas, suele ser una muestra de un tipo de empresa en concreto. Con lo cual, uno piensa que todo el mercado es así, pero en realidad solo estás teniendo una visión de una vertical en particular. ¿Qué tipo de empresa es? Pues realmente la que levanta rondas de inversión cada año y medio, 2 años. Seguro que habéis participado como empleados en alguna de ellas. Y suele fichar primero y luego la complejidad del producto acompaña, ¿no? Dices, levanto ronda de inversión, recibo la presión de los inversores de fichar a mucha gente para aumentar la valoración y luego planteo, con esta gente tendría que hacer algo. Entonces empieza a crecer la complejidad del producto, pero en ese orden, ¿de acuerdo? Y a la vez, como los equipos crecen muy rápido y de manera inorgánica, es decir, no es cuando voy necesitando la gente, enseguida necesitan una estructura y una división que no tenían 6 meses atrás. Y ahí es donde también adoptan estructuras ya conocidas en el mercado, que es la que hizo Spotify en su día, etcétera, etcétera, para organizar todo ese flujo de gente nueva que ha entrado en la empresa. Y de alguna manera esto también sesga la arquitectura a la que aterrizan a nivel de código estas empresas. Es decir, no es lo mismo que crezca tu producto y luego tu equipo, que tu equipo y luego tu producto a nivel del destino donde va a acabar tu arquitectura. Y otra vez la ley de Conway. Si tú has hecho un equipo gigante, lo has reorganizado de cierta manera para que la gente como mínimo se pueda comunicar y no sea un caos, automáticamente, como digo, tu arquitectura va a reflejar exactamente esa organización. Y también otra de las razones por las cuales creo que no existe esta charla es que hay poca gente que tiene ambos roles, de pensar en el equipo y en la arquitectura. A menos de que tengáis en una empresa gigante un CTO micromanager, normalmente esta división se crea y hay equipos más con visión puramente técnica que piensen en la arquitectura y más a nivel de management que piensen en el equipo y se tienen que comunicar entre ellos, a veces entienden, a veces no, pero poca gente tiene ambos roles a la vez. Con lo cual, si no existen esos dilemas en la cabeza de la misma persona, es difícil que se le ocurra hablar de ello o dar charlas. Pero yo quiero girar un poco la fórmula que he dicho antes de arquitectura. ¿Qué pasa si de las 2 variables de complejidad del producto y complejidad del equipo, la que crece más rápido es la del producto? ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre a nivel de arquitectura? Es decir, en esta fórmula que comentaba, ¿no?
Antes hemos visto que en el mercado se habla sobre todo de empresas que el equipo crece primero y luego el producto. ¿Qué pasa si lo invertimos a nivel del destino de la arquitectura de código? Y realmente, cuando te encuentras como una empresa de este tipo, donde realmente el producto se te puede ir de las manos, tienes que intentar hacer que un equipo pequeño lo gestione, hay que pensar o poner como también principios fundamentales de qué normas dinámicas crear para que esto funcione. Y he querido resumirlas rápidamente en estas 6 y las iremos detallando una a una, ¿no? Primero, la lista de best practices, cómo la estableces, cómo estructuras tu código, tus archivos, tu demás, optimizar por familiaridad. Ahora comentamos una a una ellas y entramos un poco en detalle a veces de ejemplos de código de cómo pueden bajarlo a la realidad, ¿no? Primero, lista acotada de best practices. Una vez ya tienes un producto gigante, por ejemplo, nosotros al final os he explicado lo que hacemos, pero podéis imaginaros que tenemos subida de vídeos, encoding, streaming, que son pues, cientos de gigas al día. Tenemos buscador, porque todo el contenido que hacen los profesores es público, toda la gestión del tracking de los estudiantes, que hay un influjo de tráfico muy grande al día. Tenemos muchos back offices para el equipo de contenidos que creamos desde cero. Bueno, es muy grande, muy horizontal. A nivel de producto tenemos, diría que al menos 7 o 8 apps de frontend. Y el backend está deployado junto, como un monolito, y ahora explicamos, pero tiene 12 bounded contexts más o menos, para que os hagáis un poco de idea de que no cabe en la cabeza de un humano, eso seguro, en todo momento. Entonces, claro, tienes un equipo pequeño que de la manera que trabajamos es nos organizamos en proyectos para atacar diferentes partes del producto que queremos mejorar y cada 6 meses más o menos la gente va rotando a lo largo de la code base, ¿no? Entonces tenemos que de alguna manera definir unas best practices para que los equipos sean autónomos y donde hemos aterrizado a estas alturas de la empresa, ya desde hace unos años, perdonad, hago una pausa, es en la arquitectura DDD. Tampoco voy a decir que es como una receta que funciona siempre, pero voy a explicar por qué nos funciona a nosotros. Y DDD, y le voy a poner el añadido de riguroso, porque también hay muchas empresas que hacen DDD, pero se toman algunos atajos que, bajo nuestro punto de vista, dificultan que un equipo pequeño pueda gestionar un producto tan grande, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es para nosotros riguroso? Pues una lista de bounded context muy definida y es como muy bien, teniendo en cuenta que llevamos 11 años en el mercado, sabemos exactamente nuestro dominio, lo conocemos de pe a pa, no estamos descubriéndolo tanto en el día a día. Entonces tenemos como los bounded context muy definidos. Norma muy básica, un agregado por módulo y un repositorio, nada de acceder al repositorio del módulo de al lado, porque lo que buscamos es que sea fácil de cambiar y lo tocaré en un punto posterior. Separar muy bien lo que son los entry points de tu aplicación respecto al código de dominio también, porque tenemos muchos frontends con necesidades diferentes, con lo cual la API es casi más un servicio hacia el frontend que no un espejo de tu base de datos. Eso es bastante importante. Y también en eso juega la estructura de carpetas, que es el segundo punto que lo miramos con muchísimo detalle, que es que al final lo que tienes que intentar crear, teniendo en cuenta que el equipo va rotando, con lo cual puede ser que cada 6 meses vaya a una zona que nunca ha visto esa persona, que tenga que hacer un mini onboarding, tienes que, a veces no tan mini, tienes que hacer como pockets o bolsillos de contexto aislados que pueda la persona tenerlos en la cabeza, en memoria, que digo yo, y poder hacer grandes cambios con la tranquilidad de no romper ninguna otra parte. Y la estructura de carpetas juega un papel bastante importante porque si tú sabes que está bien modelizada esta carpeta y tocas el código de esta carpeta, sabes que no te vas a cargar nada de la otra parte. Entonces esto es fácil de decir, a veces sutil de conseguir. Y también uno de los puntos importantes de la estructura de carpetas es que solo mirándola a la gente le tiene que sonar todo lo que hay en Edpuzzle. Como digo, no es normal que a alguien le quepa todo, pero sí debería sonarte todo, porque cuando estés solucionando un problema en un contexto en concreto, te salta un poco la alarma de decir, se parece esto de allá, o quizá afecta allá, o quizá puedo mejorar las dos cosas, que ese es un problema conjunto. Si no, si tienes equipos especializados por módulo, lo haría como la metáfora de, eres un doctor experto en brazos, te viene un paciente con un dolor en el brazo, tú le pones cura aquí, pero lo que tienes es un problema de corazón de la hostia. Entonces, lo importante es, en equipos pequeños, que la gente no se especialice en una vertical en concreto,
y que sepa diferenciar entre síntomas versus problemas. Tú te encuentras un síntoma de un problema en un módulo, pero sabes trazar la línea e ir a buscar al otro módulo que quizá no conoces profundamente, pero sabes que está allí y te atreves, digamos, eres valiente para intentar ver si puedes solucionar de manera core todo, no solo el síntoma, parcheándolo. Pongo un ejemplo, bajando al código para que no se quede tan en abstracto, ¿no? Y pongo el ejemplo del backend. Nosotros al final tenemos esos entry points que he comentado antes, donde tienes todas tus rutas que va a consumir tus frontends, que como digo hay varios. Y luego tenemos en la carpeta source los diferentes business services, he puesto dos, business schools, donde dentro tiene cada uno su módulo. Y dentro de cada módulo, solo mirando los nombres de las carpetas de la capa de aplicación, deberías saber todas las funcionalidades que este módulo exporta sin necesidad de ni siquiera abrirlas, ¿de acuerdo? Entonces ahí los namings son bastante importantes y como no nos cobra GitHub por longitud de nombres de carpeta, hay que hacerlo largo y explícito. Nada de empezar a hablar como una base de datos de post, no sé qué, update, no sé cuántos, sino que se pueda leer y con el lenguaje ubicuo del equipo. Entonces, puedes imaginaros esto, pero multiplicado por 1000 a nivel de cantidad. Y luego, ¿cómo estructuramos al final estas carpetas? Utilizamos CQRS, no quiero entrar súper en detalle, tenemos los compañeros de Codely con descuentos para sus cursos de cómo se explica, pero siguiendo lo que decía de la estructura de carpetas, nosotros tenemos los entry points, que como digo, miran hacia el frontend y tienen disponibilidad de usar el query bus y command bus para hacer lectura o escritura de datos, que no saben quién gestiona. Entonces ahí tú tiras una query de quiero obtener la escuela esta por ID y alguien te responderá, o un comando de quiero entrar en una escuela y alguien lo va a gestionar. Entonces, en este caso pongo ejemplos de dos módulos y lo importante, por la norma que decía de un repositorio por módulo, es si necesitas el dato de otro módulo, lo que veréis en literatura siempre se dice proyéctate los datos del otro módulo. Pero eso tiene sentido si los dos equipos ni se hablan. Es casi una estructura de decir, como no me quiero hablar con ese equipo y tener N reuniones, me proyecto todo y me espabilo. Pero en un equipo que somos todos, digamos, vamos todos por toda la base de código, muchas veces ese coste de proyección te lo puedes ahorrar, pero tienes que poner el query bus. He visto en algunas empresas que aquí se hace el traído de desde School, puedo acceder al repositorio de School Member, bueno, etcétera, etcétera, pero eso te hace que cuando alguien quiera trabajar y añadir funcionalidades aquí, sin querer va a tener que aprenderse eso, y si se accede al repositorio del otro, aprenderse el otro, no romper ningún contrato, es bastante más complicado. Entonces, lo importante también es que todos tengan acceso al query bus para pedirle datos a otro módulo, y si el día de mañana, por performance, necesitas realmente proyectártelo, te lo proyectas, pero por performance, no por arquitectura de tu equipo, ¿de acuerdo? Que es muchas veces cuando hablas con alguien que es una empresa muy grande y le explicas esto, se te queda mirando, pero ¿por qué no te lo proyectas? Y le dices, ¿lo vas a mantener tú? Porque al final la gente va rotando, es decir, no tenemos especialistas por módulos. Entonces hay que ser muy pragmático. ¿Pregunta? Bueno, al final les hacemos, pero ¿te acuerdas? Es técnica sobre esta slide, volvemos al final, ¿te parece? Vale. Muy bien. Entonces, he bajado un poco el código para que entendáis. Al final lo que quiero que os quedéis es, tenemos el dominio muy entendido por 11 años, digamos, luchando para hacernos un hueco en el mundo educativo, con lo cual ahora la arquitectura lo refleja y los módulos son muy independientes. Os he enseñado el backend, pero estamos haciendo algo similar con el frontend. Pero una de las cosas que es una gran verdad es que el código simple, entendible, sin ningún contexto, realmente no existe. Es decir, cualquiera de vosotros que ahora os abra GitHub y tengáis la base de código de Puzzle, os va a costar entenderla. Porque al final no hay código simple, universal, que todo el mundo entiende. Todo va cargado de contexto. Entonces, lo que hay que optimizar no es tanto por la simplicidad del código, para un equipo, como digo, pequeño que va rotando, sino por la familiaridad. Es decir, si tú de repente tienes que tocar una parte que nunca habías visto, que se parezca a cómo se hace en las otras partes que has visto. No que sea un mundo nuevo cada vez que descubras como un nuevo bioma, que tengas que también aprender lo técnico, no solo el contexto del negocio. Entonces, tienes que marcar unas maneras de programar uniformes en cuanto a diseño más macro. Micro no es tan importante que sea tan uniforme, porque al final crearía como mucho roce. Entonces, también aquí el developer tiene el reto, que es un poco a veces arte, de saber qué es micro y puedo decidir por mi cuenta versus qué es macro y tengo que coordinarme con los demás, que esto siempre es un reto y es un arte no preciso.
Otra cosa que hacemos siempre también, mismo lenguaje de programación en todo el stack, incluye mobile. Tenemos la aplicación de React Native. Tenemos 11 años, no había React Native ni React cuando empezamos. Node había, pero éramos pocos los que lo usábamos. Pero al final, cuando hemos visto oportunidades de consolidar el stack, no nos ha temblado el pulso de decir, mira, la app nativa de Objective-C fuera, la app nativa de Java fuera. Lo hacemos con React Native, ese equipo que tenemos especializado lo juntamos. Y no nos ha temblado el pulso. Migramos a React en su día de Backbone, quien se acuerde, etcétera, etcétera. Íbamos migrando continuamente. No hay problema. Si no, aún estaríamos en el stack antiguo y no podríamos fichar a nadie. Entonces, ahí también juega el factor de las carpetas, módulos, porque tienes que poder migrar una parte pequeña sin que afecte al resto. Es decir, que sea uniforme no quiere decir que no puedas probar cosas nuevas, sino que hay que hacerlo más estratégicamente, no decir a los equipos probar lo que queráis cuando queráis, sino de pillar un equipo pionero, una o dos personas que cambien algo en un módulo y que sirva de ejemplo para los demás y que vean, como todo el mundo sabía cómo estaba hecho antes, ve cómo está hecho ahora y puede decir es mejor o peor para que se acepte o no el cambio. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, módulos de ejemplo y familiaridad, súper importante, porque el coste de switch de contexto a nivel de producto lo pagamos con gusto. Es decir, es eso que muchas veces cuando hablo con compañeros y compañeras de empresas grandes, con squads, soy del squad usuarios, soy del squad vídeo, claramente dicen, oye, esto tiene un fallo muy grande, que es que cada vez que me cambio de zona, tengo que aprenderme de qué va ese mundo. Y la respuesta es sí, correcto. Pero pagamos ese coste porque al final lo que obtenemos como resultado es que de esos 25 o 26 devs que somos, saben un 50-60% de todo el puzzle, con lo cual es más probable que cuando encuentren un problema sepan diferenciar síntomas de problemas core y lo solucionen entero en vez de quizá ir añadiendo capas y capas y capas. Entonces, pagamos ese coste, no hay problema. Lo opuesto sería, en vez de ser 26, por nuestra base de código podríamos ser 100 fácilmente, verticalizar y cambiar un poco la química del equipo y preferimos no hacerlo. Cuarto punto, es evitarlos. Recuerda que, porque al final una base de código tan grande, con pocas personas, lo normal sería que todo el mundo se olvidara de todo el rato y muy entendible. Entonces, hay que buscar, que eso también es un arte, siempre estás como persiguiendo un backlog de maneras de conseguir esto en todas partes, pero que las cosas importantes ocurran, sean sencillas de recordar o que literalmente ya ocurran por defecto. Pongo ejemplos también de backend, como observabilidad, analíticas, seguridad. Es algo que si tiene que haber alguien recordando, acuérdate de hacer esto aquí, acuérdate de hacer esto allá, iríamos bastante lentos. Entonces, bajándolo un poquito a código, un ejemplo muy simple para generar la sensación. En el diagrama que os he enseñado antes con los query bus y command bus, nosotros, por ejemplo, centralizamos como un middleware de los buses temas de observabilidad, autorización, auditorías de quién ha tenido acceso a qué. Y pongo un ejemplo, por ejemplo, de los comandos, que los queries son iguales, que al final uno se preguntan de ¿qué es autorización en DDD? ¿No? Y lo podrías resumir en una frase de ¿puede esta sesión, entendiendo sesión como el objeto que identifica quién está haciendo esta petición, ejecutar este comando o este query? Se podría definir de esta manera. Con lo cual, hacemos que en código se modele así, y es que en todos nuestros comandos tienen su método authorize con la misma firma, que es que le llega a la sesión y le llega al query bus, por si tiene que ir, mira, para poder hacer join en school members tengo que mirar primero si la school está bloqueada, si es privada, si lo que sea, me voy y pido a la escuela esa información, me la crancheo aquí, si la autorización pasa, devuelvo sin tirar errores, y si no pasa, peto y tiro una excepción. Entonces, en los buses lo que hacemos es todos los comandos y todos los queries que pasan por allá los tenemos en un try catch y guardamos en una base de datos para auditorías a qué sesión le hemos permitido hacer qué comandos, qué queries y a qué sesiones no. Porque es algo que en el sector educativo tenemos información de menores, al final las escuelas son como empresas un poco antiguas con sus normas y demás de compliance, pues es una manera muy fácil de que tengamos autorización y auditoría automática, y si alguien no pone el método authorize en un comando, literalmente cuando pasa por el bus te peta. Con eso es lo que digo de tiene que ocurrir por defecto que te acuerdes de las cosas importantes, ¿no? Lo mismo con observabilidad. Al final, si pensamos en observabilidad, ¿a quién le pertenece el setup, ¿no? En nuestra opinión, pertenece al equipo de infra, con lo cual nosotros también les damos un middleware ahí en medio, donde tú sabes que te está pasando todos los comandos, todas las queries, todos los eventos, que también está el middleware en el event bus, con su sesión y los atributos
de lo que quiere hacer ese comando query evento en ese momento, con lo cual realmente tienes toda la información que necesitas. Si tú eso lo pones en tu Datadog, realmente no te estás perdiendo ninguna información. Sobre todo porque los buses la información va y luego vuelve. Es decir, si ha habido un error también lo sabes y lo puedes asociar al comando query original. Con lo cual al final observabilidad, y más ahora con OpenTelemetry, se convierte en un middleware muy estándar de logueo, hago trazas, hago métricas justo en ese archivo, y nuestro equipo de infra, como también saben programar, pues puede ir y tocarlo cuando lo vea necesario. Con lo cual, como developer, no tienes que estarte acordando de pongo un log aquí, le pregunto al producto, ¿debería poner un log aquí, un log allá? No. Por defecto está todo monitorizado. Si quieres algo particular, también en los casos de uso recibes tu meter, logger, tracer, por si quieres añadir alguna métrica extra. Pero por defecto, el 95% de observabilidad te viene sola. ¿De acuerdo? Y con esto bastantes ejemplos al final. Como digo, es súper importante porque como no tenemos suficiente gente como para que haya alguien responsable de la observabilidad exclusivamente, que también queda aburrido, por cierto, el código te tiene que ayudar. Otro punto importante es el evitar las palabrotas, ¿no? En nuestro mercado nacen palabras cada 2 por 3 que empiezan con un significado, luego explotan y que cuando nos comunicamos yo te la digo, tú me la dices, digo, con esta persona me llevo bien, estamos de acuerdo, pero luego si indago lo que tú te referías y lo que me refería no tiene nada que ver. Tenemos sospechosos habituales, Scrum sería uno de ellos, hay varios, ¿no? Todos sabemos cuáles son. Entonces, a nivel de equipo, tenemos que, para comunicarnos bien entre 25 o 26 personas que van cambiando de contexto, tenemos que tener un diccionario de palabras bastante establecido y lo más acotado posible. Esa palabra te la vas a encontrar en el nombre de carpeta, en la persona de producto con la que hablas, que por suerte en Edpuzzle todo el mundo de producto viene del equipo de ingeniería de hace unos años, con lo cual no hay esa traducción código business, sino que está todo mezclado, por suerte, pero es muy importante. Entonces, normas básicas como sinónimos prohibidos realmente te ayudan a que alguien que va cambiando de contexto habitualmente no se líe. Todos hemos visto documentaciones horribles que, o incluso hablando de DDD, en PHP se llama Application Service, lo que en no sé qué se llama Use Case, y cuando entras en el mundo de DDD te piensas que son dos cosas y medio año después dices, es lo mismo. Entonces, te añade coste de ramp up, de onboarding, a tener sinónimos. Entonces, esto hay que controlarlo bastante como líder técnico y hay que ir con la oreja puesta y a veces ser un poco policía, un poco pesado y que lo sea todo el mundo, no solo una persona, de decir, oye, ¿esta palabra te refieres a eso? ¿Te refieres a eso otro? Para que todo el mundo vaya adoptando las palabras. Y algunas nacen naturalmente y tienes que adaptarte a ellas. Y el punto final, que es súper clave para equipos pequeños que rotan en un producto gigante, es pragmatismo al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que volviendo a la fórmula de antes de la arquitectura, al final es el balance entre complejidad de producto y complejidad de equipo. Como nuestra complejidad de equipo está bajo control, digamos, somos nosotros que la gestionamos, no crecemos a tope un 50% de golpe, realmente la única variable que puede incentivarnos a añadir nuevas tecnologías, nueva infraestructura, es la complejidad de producto. Es decir, normalmente, por ejemplo, cuando haces microservicios, pues cuando te hablan las empresas del sesgo de supervivencia, muchas veces hablan de escalabilidad. Y escalabilidad es como un pequeño truismo del mercado, una de esas palabrotas, que en su contexto significa escalabilidad del equipo. Pero en un contexto como el nuestro, la escalabilidad está mucho más orientada a producto. Es decir, ¿tengo los servidores con fuego? ¿Sí o no? Si es que no, no hay microservicios. Si es que sí, sí. Parece muy obvio, pero es muy importante aplicar esto en todas las partes de tu stack. Y yo lo resumiría que al final es, como developer, ¿dónde está la diversión de tu trabajo? Es decir, todo el mundo nos lo queremos pasar bien en el trabajo, si no, pues por suerte en nuestro sector se puede cambiar rápidamente. En un equipo donde estás verticalizado, en una subsección pequeña del producto, al final tú quizá en un año ya te lo sabes todo y vas a querer divertirte y consciente o inconscientemente quizá vas a empezar a añadir, porque tienes un equipo suficientemente grande que podía gestionarlo, infraestructuras nuevas, una cola aquí que no tenía antes, una base de datos nueva de vectores para IA, etcétera, etcétera. Y si esto lo van haciendo todos los equipos, realmente la complejidad aumenta muchísimo. Y es normal, yo lo entiendo perfectamente. Seguramente yo cometería el mismo error, por llamarlo de alguna manera, porque al final uno quiere divertirse. Pero en un contexto de equipo pequeño que se mueve a lo largo del producto,
La diversión o la parte que te ocupa más tiempo es el ramp-up del contexto nuevo, entender esta parte del producto que vamos a cambiar, cómo aplicar la tecnología y las prácticas que tenemos ahora. Entonces, casi que no te queda tiempo añadir padding de tecnologías, infraestructuras que no necesitas. El único trigger para añadir algo es, literalmente, performance, la escalabilidad del producto, no del equipo. Otro punto importante es el mismo lenguaje de programación. Lo he dicho antes, pero al final fichamos a gente que quizá es más backender, más frontender, más mobile, no pasa nada, cada uno tiene su historia. Lo que importa al entrar es que tengas deseo de tocarlo todo. Me pongo ¿qué quieres ser, el guitarrista del grupo o todo el grupo, ¿no? Entonces, yo creo que la gracia es, en un grupo, claro, no puede ser todo el grupo, porque tendrías que aprender guitarra, batería, trompeta, todo. Si tienes el mismo lenguaje de programación, es mucho más fácil que al entrar en el puzzle aprendes la otra parte. Al final, lo importante es el deseo. Si no tienes deseo, seguramente no te encaje y tampoco pasa nada. Puedes ir a otra empresa, no hay problema. ¿De acuerdo? Pues hay que encontrar ese talento que quiera tocarlo todo. Y yo al final creo que es el superpoder un poco que tenemos, ¿no? De un domingo de lluvia o de mal tiempo como hoy, si sabes tocar un poco todo, abres el ordenador y haces un side project todo entero y vete a saber si como mínimo te paga los cafés del mes, ¿no? Entonces, muchas veces cuando vamos a conferencias o hablamos con alguien que no conoce el puzzle y nos dice, vale, con tantos números debes tener Kubernetes súper bien configurado. Y le dices, no uso Kubernetes. Y a veces te miran como diciendo, ¿estás loco? Porque han asociado Kubernetes a escalabilidad, pero a escalabilidad de equipo, no escalabilidad de producto. De hecho, a nivel de usuarios quizá tienen menos, o quizás es una herramienta interna de una empresa que tienen como unos clientes muy fijos. No hay picos inestables de tráfico, pero han necesitado Kubernetes porque necesitaban equipos autónomos que deployen independientemente, etcétera, etcétera. Si no tienes un equipo independiente y nosotros deployamos cada día, entrenes todo el monolito junto, no hay ningún problema, funciona, os lo aseguro. Entonces no necesitamos Kubernetes y por lo tanto no ponemos. Microservicios, sí que tenemos algún servicio separado, por ejemplo el de encoding de vídeo, de audio, streaming, porque ya a nivel de performance y a nivel de carga se ha merecido ese ascenso, por decirlo, y nos comemos la complejidad de deployar las dos cosas a nivel de equipo, pero ya añade un poco de complejidad que hemos decidido pagar. Entonces, el pragmatismo es súper importante y quiero que os quedéis más con la parte de dónde está la división de vuestro trabajo, si en añadir X tecnología que luego os vais y el equipo anterior la mantiene, o si tenéis visión de todo el problema del producto, realmente, en mi opinión, eso es más divertido. Entonces, esos son como los 6 principios fundamentales en un equipo, y se pueden alargar, pero un equipo donde el producto va por delante a nivel de complejidad del equipo. Pero al final, lo hacía un poco pista al final de la última slide, también es qué tipo de persona fichas en el equipo. Es bastante importante, hay que invertir muchísimas horas, por eso, por ejemplo, estamos en conferencias como esta también, no porque nos guste hablar de nuestro libro solamente, y buscas un tipo de persona en concreto. Y hemos también trabajado muchísimo en intentar detectar qué tipo de factores hace que la persona triunfe dentro del puzzle, se lo pase bien y entonces le guste haber tomado esa decisión, que al final es un match mutuo lo que hay que hacer, ¿no? Y tenemos como unos valores muy claros, que los quiero resumir, en la otra charla están un poco más detallados, pero al final, yendo rápido, BOLD, es decir, ser valiente, es súper importante, porque en un entorno donde trabajas en una base de código que pese a que es familiar, conoces solo un porcentaje y se te tiene que incentivar a que si encuentras un síntoma soluciones el problema core, tienes que tener un cierto gustillo al vértigo de irte a otra parte, aprenderla sabiendo que quizás se te va un poco de timings, entonces tener tácticas de decir voy allí pero me doy 2 horas, si no lo consigo hablo con alguien o le pregunto, es decir, tácticas muy personales de no bloquearte por el miedo de creo que eso cuesta, ya ni voy. Porque si esto lo hace todo el mundo, no funcionaría el equipo. Entonces es bastante importante ir con confianza, que no quiere decir como elefante en cacharrería, que a veces desde fuera no se distingue una y otra. Es decir, confianza es atreverte poniendo como medidas de cómo puedo tirar para atrás, cómo puedo en algún momento colaborar, no simplemente lo cambie todo y esta PR que se la coma alguien, ¿no? Esto no es ser bold. Avid Learner es lo mismo, al final hay gente que le gusta la sensación de no tener ni idea, y hay gente que le da más vértigo y necesita como más tiempo de tranquilidad y como digo, son personalidades, no pasa nada, ni una es mejor ni peor, pero nosotros necesitamos el primer tipo. Al final, también con un equipo tan pequeño no tenemos especialistas técnicos de una parte en concreto. Sí tenemos de infra, de seguridad, de data,
pero me refiero al equipo de ingeniería. Entonces, hay una alta probabilidad que te toque ir a un proyecto del que no tienes ni idea. Entonces, te tiene que gustar, te tiene que gustar. Y ahí están los managers también para escuchar a la gente qué deseos tiene, ver los proyectos que se vienen y eleccionar la movilidad. Eso es otro coste que pagamos, ¿no? Que cada X meses los managers nos tenemos que reunir y decir, mira, estos son los deseos de las personas, los de la empresa, vamos a tener aquí que mover fichas, estas dos personas no han trabajado nunca juntas, se tienen que conocer, a ver si funcionarán bien, si funcionarán mal. En equipos verticalizados, digamos, hay piñas de gente que no se conocen tanto entre sí, que ya sabes que funcionan. Nosotros tenemos que tener esta complejidad también de persona que, como digo, pagamos con gusto porque nos vale la pena a medio plazo. Dedicated también es importante. Quizá esto parece muy obvio, pero los más antiguos de la sala vendréis de un mundo donde la programación no se pagaba bien. Entonces, la gente que trabajaba en programación solo podía ser porque le gustara, porque realmente acababas en la planta baja de Everest programando en traje, escribiendo código en español, ¿no? Entonces, ahora estamos en un mundo mejor, por suerte para todos, y hay gente que se lo toma más como un trabajo más, y como digo, no pasa nada, no juzgo, pero entonces suele pasar que son menos Avid Learner o menos Bolt, y en equipos grandes sin duda hay que tener este tipo de persona, pero en equipos de pequeños no sé, es un coste que hay que balancear. Obviamente no todo el mundo puede ser ahí a tope, pero sí que tenemos que tener un sesgo de más gente muy dedicada y menos gente que se lo toma como un trabajo 9 to 5, digamos, porque si no, sin querer, se empezaría a crear una jerarquía que permitiría que ese tipo de personas no las puedes mover tanto entre proyectos, entonces sin querer se convierten en especialistas de una zona que ya no puedes darle a otro que le interesa. Te crea unas dinámicas un poco más complicadas. Entonces, mucho mejor sesgar en el fichaje a este tipo de personalidad, porque entonces puedes tener movilidad y la persona crece también a nivel personal mucho más rápido. Y estos dos siguientes al final son obvios, no voy a invertir mucho tiempo, pero es ser buena persona y colaborar bien. Y al final, el resourceful se parece un poco a BitLearner, que es no te quedes con la primera solución que te pasa por la cabeza, invierte tiempo en pensarlo antes de ponerte a implementar, lo que digo, la pausa, es decir, la gente que sabe diferenciar bien el hasta qué punto de incertidumbre me resuelvo con el research, ¿no? Para saber cómo atacar este problema antes de atacarlo y simplemente ir improvisando, y no simplemente ir improvisando a lo largo. Pero bueno, esto es para que os quedéis también de que la estructura que tenemos, esta arquitectura, necesita también de un tipo de persona en concreto y lo importante es que lo tengamos claro, tanto para nosotros que funciona la empresa como para que la persona que entre también se lo pase bien. Y las conclusiones que quiero que os quedéis es eso de cuando volváis el lunes a vuestras empresas, quizás son de este formato más grande, haced un poco de reverse engineering de creció el equipo primero históricamente, luego la arquitectura. La arquitectura es esta para servir el equipo o para servir el producto y como mínimo toméis el tiempo para hacer este reverse engineering. Porque a veces lo normal es asumir cuando vas a una empresa que lo que funciona es Scrum porque me funciona en esa, equipos de Squads con PMPO porque me funciona en esta otra. Pero cuando tienes la oportunidad de ser fundador, el reto bonito que te encuentras no es solo diseñar el producto y que a la gente le guste, que ese es el primero. Si no tienes esto, pues no hay empresa. El segundo es cómo diseñas la máquina que hace la máquina. Y eso es bastante complicado. Así que con esto acabo mi charla y dejo 15 minutos para preguntas. Estamos fichando, tenemos un stand muy bonito justo aquí al otro lado y gente con esta camiseta. Hablad con los que queráis, que no mordemos. Sí, muchas gracias por vuestro tiempo y también agradecer a los sponsors, entre los cuales nos encontramos, por hacer posible esta conferencia. Muchas gracias. Visto que usáis Datadog y como hacéis entiendo que metéis elementos de dominio, ¿qué usáis para los elementos de dominio? Porque Datadog espero que no. O sea, ¿qué usáis para poder verlos, para poder debuguear alguna cosa? Con Datadog se puede hacer bastante fácilmente. Podemos hablarlo si quieres fuera de cámaras, pero al final lo que necesitas es la traza. Cuando tienes eventos de dominio y cosas que ocurren asíncronas a raíz de un evento, que eso publica un evento y pasa otra cosa asíncrona, lo que quieres también es ver el origen para hacerte preguntas de quién le ha ocurrido este error, que ahí como tienes la sesión puesta en todos los comandos, queries, eventos, incluso que se propaguen, puedes trazarlo. Entonces, puedes también trazar el problema de performance de dónde me viene de origen para quizá decidir ya merece esto un microservicio o hacer una proyección para desacoplar eso. Datadog nos sirve. No sé qué problemas has tenido, pero podemos comentarlo. No, sí, y el siguiente es... Bueno, entre los targets ya os he dicho, perdona, ¿cuántos programadores sois? Ahora somos... acaban de entrar... Debemos ser 28 más o menos. Sí. Tenéis 12 bounded contexts. ¿Compartís infraestructura entre los bounded contexts? Es decir, está...
Están hechos para que, es decir, tienen sus repositorios, colecciones diferentes de bases de datos. Otra cosa es que estén en el mismo clúster o no. Esto al final es una decisión más del equipo de infra que el equipo de desarrollo. Es decir, cambiarlo es un minuto, pero según los costes también vamos viendo. Porque mi pregunta de verdad viene a... ¿sois Command Bus y Query Bus? La diapositiva que habéis enseñado, entiendo que es en el mismo bounded context. O sea, el Query Bus y tal, entre dos módulos del mismo bounded context. No necesariamente. No necesariamente. Habitualmente, es decir, cualquier parte de tu sistema. Tú piensas en tus comandos y tus queries como tu API de tu cerebro del producto, pero también es la API interna. Entonces, esos query bus te devuelven al final primitivos, no te estás acoplando la entidad a la otra punta, entonces también lo utilizamos internamente. Al final, entiéndelo como un paso anterior a proyectar todo. Entonces, solo proyectamos lo que es necesario por performance, si no vamos a buscar el dato. No pasa nada porque no hay otro equipo al que le pertenece ese bounded context que dice, ¿cómo te has acoplado a esto? Quiero cambiarlo. Somos los mismos. Entonces, ¿por qué existe la norma de no hacerse queries entre bounded context? Hay que hacer un poco de reverse engineering de por qué eso ocurre. Porque seguramente entre módulos os sentáis cerquita en la oficina y bounded context está en Estados Unidos uno y en España el otro. Entonces, creo que si se comparte infraestructura entre los boundaries es más fácil, si no ya es más difícil hacer una query que sepa dónde ir a buscar, cómo, el qué. No, porque al final, ¿qué es? Es decir, tú lo que haces es, tus módulos publican los comandos, queries, eventos a los que se suscriben o pueden gestionar. Eso, imagínatelo, hablando en claro, un objeto con tipo y función a la que tienes que llamarme. De hecho, nosotros, en el pragmatismo al cuadrado, no usamos un framework de DDD. Nos lo hemos hecho nosotros, que al final, si lo miras en código, es muy poquito. Y esos objetos de módulos luego los juntas en un gran objeto, que es el mapa de todo tu backend, y ese objeto es el que tienen acceso a ese mapeo todos los buses. Entonces, tú tienes ahí, hay un tipo, sabe que la función está allá. Esa función quizás está detrás de infraestructura o quizás está en la misma instancia en memoria. Eso el módulo no lo sabe, le da igual. Me parece curioso, buscáis un product engineer, no conozco esa palabra. ¿Cómo hacen las entrevistas? ¿Quieres saber los o sea, bueno, va, te lo explico. Sí, sobre todo el tema del último punto de decir gente que piensa diferente, porque eso es bastante ambiguo a veces. Sí, al final, hablando de nuestro proceso, hay dos charlas iniciales, una con el equipo de People para hacer un primer filtrado de condiciones, que haya un match, y luego hablan con alguien de ingeniería directamente. Y en esa primera charla el objetivo sobre todo es saber qué memoria muscular, qué problemas ha enfrentado la persona técnicamente, y lo que se hace en esa charla es hablar de todas sus experiencias técnicas en side projects y, a medida que te van diciendo, preguntar y preguntar más hasta cómo has hecho esto, por qué has hecho esto. Al final, alguien que lo ha decidido lo responde fácil. Alguien que no lo ha decidido se queda muy poco profundo en la respuesta. Entonces, tú vas haciendo preguntas y si lo has hecho, si te gusta, la conversación fluye muy rápido. Y es algo técnico de, vale, en vuestra empresa tenéis pagos, tenéis este problema. Y nosotros como ingenieros tenemos que hacer un poco el esfuerzo de hacer como rápidamente un reverse engineering de qué problemas deben tener, etcétera, etcétera. Y al final ves ahí experiencias técnicas que han tenido y también les haces preguntas un poco al revés de decir, ok, tenéis ese sistema, yo soy tu CTO y te digo, tienes 6 meses libres para cambiar todo el sistema sin coordinarte con nadie, ¿cómo lo harías? Entonces también la gente que lo ha pensado antes, esto te responde rápido y dice, hostia, qué gran oportunidad de hacer esto. La gente que no lo ha pensado, es decir, que no está dedicated, que no está pensándolo todo, es bastante sutil y es un poco un arte, pero es ir profundo y según te responden es muy obvio. Valorar el pensamiento crítico y la creatividad de la respuesta. Basado en las experiencias pasadas, no en preguntas genéricas y abstractas. Sí, pero decir que valoráis mucho el que una persona sea creativa y dice, tenéis que solucionar esto, buscar una manera de solucionarlo, y también pensamiento crítico y decir, he hecho esto no porque alguien me lo ha dicho, sino porque es lo que se hace en el mercado, opiniones propias. Sino es porque yo he razonado de que esto tiene que ir así, porque si no va a caer. Opiniones propias estemos o no de acuerdo con ellas. Es que eso es importante, porque parece trivial, pero no suele serlo. Y lo otro es, ¿cuándo integráis el DDD en la empresa? Porque claro, yo lo que he visto mucho es que las buenas prácticas, según cuando las metas, son buenas ideas, pero después se queda ahí complicado. Y si sois vosotros los que tenéis buenas ideas, va bien, pero si, ¿me entiendes? A veces es complicado meter buenas prácticas cuando ya tienes gente ya entrando en la empresa. O sea, todo esto lo veo muy bien, pero al día a día a veces integrarlo es un barrón increíble. Sobre todo si tu equipo es gigante. Exacto, por eso digo que si controlas esa variable, es más fácil hacer grandes volantazos
Nosotros llevamos 11 años y DDD, ¿cuánto hace? ¿4? 4 años más o menos. Es decir, ya entendíamos bien el mundo educativo y sus matices. Entiendo que os ayudó mucho la organización, o sea, al tener ingenieros un pensamiento más abierto no fue tan crítico meterlo, sino que la gente se fue adaptando, todos pues, saliendo de forma natural, ¿no? No, la queja es más que no va suficientemente rápido a la migración, no que la metas. Has dicho que buscáis personas que quieran tocar de todo, todo el marketing mobile, pero es difícil buscar personas que sepan de todo. Entonces, normalmente supongo que al final acabáis fichando que personas que saben más de backend, más frontend, más mobile. ¿Cómo hacéis para que al final cada persona pueda mejore en las áreas que no lo miran tanto? Lo que decías al principio es importante, es decir, buscamos gente que quiera tocarlo todo. Luego, a veces nos encontramos unicornios que saben tocarlo todo y a veces gente que la empresa donde he estado quizá era un full stack, pero realmente la empresa, esa complejidad estaba más en back o estaba en front, etcétera, etcétera. Entonces, al final nosotros lo que hacemos es, en el propio onboarding, te hacemos tocar en una tarea todas las partes diferentes, el front, el backend que aún no está migrado, la parte de DDD, la que está migrada en DDD, si no has hecho DDD, te hacemos un workshop, etcétera, etcétera, y luego te metemos en uno de los proyectos que haya en ese momento, sin que tú seas la persona crítica para que ese proyecto llegue a buen puerto, pero para no crearte como una burbuja de un proyecto menos relevante para la empresa que quizá iba lento, no, directamente al ruedo. Es lo que nos funciona y hay gente en ese proyecto, porque tenemos al final poca rotación en el equipo, la gente lleva muchos años, con lo cual hay mucho conocimiento que aprendes de la persona que tienes al lado. Entonces, hay gente de Paz del Seguro, es una curva de aprendizaje inicial alta que hay que hacer, pero también nos ha funcionado más ser valientes en poner a la gente delante de los leones rápido que no llevar de la mano paso a paso, que aparte requeriría seguramente un equipo más grande de gente dedicada al onboarding paso a paso de todo el mundo que entra. O sea, sí. Quiero hacer una pregunta. Entonces, cuando dices llevar de la mano, estoy pensando en una idea, ¿no? Que es que la gente haga pairing, ¿no? Juntar a personas que, por ejemplo, si alguien quiere aprender el backend, ¿no? Y pues, haga pairing con una persona que no se aprende el backend. Y si una persona que le falta frontend, pues poner que haga pairing con una persona. Sí. No sé si en esa práctica promovéis. Sobre todo los managers saben dónde están las fortalezas y se habla en one-on-ones y demás. Y si alguien pide, me gustaría tocar más DDD, etcétera, etcétera, ya vas mirando que en el siguiente proyecto sea un proyecto, porque no todas las funcionalidades son súper complejas de front, súper complejas de back. Hay variantes. Entonces, vas mirando a qué proyectos ponerle para que cumplir sus deseos. Ahí está la complejidad de la gestión de todo esto. Pero, claro, al final no nos interesa, explícitamente no verticalizamos ni especializamos a la gente, pero a veces la realidad puede hacer que alguien se especialice porque lleva mucho tiempo en una zona que es muy frontend. Entonces, lo que hay que hacer es romper y decir, llevas mucho frontend, a la otra punta del producto mucho backend, literal. Es lo que hay que hacer, si no la especialización ocurre de manera natural. Sí. Y ahora hay otra pregunta y esta ya más como muy técnica. He entendido que tenéis un query bus y un command bus para todo el sistema, es como que es global. Cuando dos contextos, no sé si en este caso los contextos son los módulos quieren comunicarse entre sí, he visto que en el command ahí sí tenéis la autorización, pero entiendo que internamente, o sea, en contextos internas, ¿tenéis en cuenta la autorización también o decís? Por cómo funciona rápidamente la autorización es la sesión que identifica quién o qué está llamando, te puede ser Stripe, un webhook o una persona, tiene el estado si está autorizado o no. Básicamente puede estar no autorizado, autorizándose o ya autorizado. Entonces, si esa sesión, su autorización es no autorizado, no se ejecuta el método authorize. ¿Por qué ocurre? Imagínate, de la API entra un comando o una query. Esa sesión no está autorizada, con lo cual se ejecuta el authorize del comando de la query. Cuando eso pasa, primero, mientras se está ejecutando, se pone el status a authorizing. Lo digo por si también haces una query dentro de la propia autorización, no va a ejecutarse la autorización del destino. Y cuando acaba y pasa porque no ha petado nada, se pone authorize, con lo cual entras en zona desmilitarizada. Todo lo que está dentro del source es ya safe. Entonces, de esta manera no te chocas con la autorización de la otra punta, porque si no lo hicieras,
realmente sería mentira lo que he dicho de los módulos son independientes, porque un dev que toque la autorización de la otra punta se estaría cargando el flujo del otro lado, ¿vale?